Imagina que es de noche cerrada y te encuentras en una isla remota, tranquilo en tu campamento. De repente, escuchas un ruido entre la maleza. Tomas tu linterna, esperando ver un ratón o quizá un ave perdida. Pero lo que iluminas no se parece en nada a lo que tenías en mente. Frente a ti aparece un cangrejo del tamaño de la tapa de un cubo de basura, con pinzas capaces de partir tu mano como si fuera una ramita. Y lo más inquietante es que no está haciendo nada raro. Simplemente intenta robar tu olla como si fuera lo más normal del mundo. Bienvenido al desconcertante fenómeno del gigantismo insular. Lo primero que uno pensaría es que, en una isla con menos comida, menos espacio y menos recursos, los animales tenderían a ser más pequeños. Esa lógica parece evidente. Sin embargo, la evolución muchas veces decide ir en dirección opuesta. Lo que era diminuto se vuelve enorme, y lo que ya era grande puede convertirse en colosal. Dale a una especie unos cuantos miles de años de aislamiento en una isla y de pronto tendrás ratas del tamaño de gatos, insectos tan grandes que parecería que podrían pelear contigo, y cangrejos gigantes capaces de trepar palmeras para abrir cocos. Los científicos llaman a este fenómeno la regla de la isla, o, si queremos sonar más técnicos, la regla de Foster, en honor al biólogo J. Bristol Foster, que la describió en 1964. Su conclusión era clara: las islas son los laboratorios más extraños de la naturaleza, donde la evolución prueba ideas que no verías en otro lugar. Algunas funcionan, otras fracasan de forma estrepitosa. Y uno de esos experimentos fallidos se convirtió en símbolo mundial de la extinción: el famoso dodo. Todos hemos oído hablar del dodo, esa ave gorda y torpe que terminó borrada de la faz de la Tierra en menos de un siglo. Lo que casi nadie sabe es que el dodo no era un pájaro exótico ni único en su clase. Era, en esencia, una paloma. Sí, una paloma gigantesca, descendiente directa de las mismas aves que hoy sobrevuelan nuestras ciudades y ensucian estatuas. Mientras una paloma común pesa apenas unos 300 gramos, el dodo alcanzaba los 17,5 kilos. Eso lo hacía 58 veces más pesado que su primo urbano. Medía casi 1 metro de altura, con alas inútiles para volar y un pico poderoso, lo bastante fuerte como para que los cronistas dijeran que su arma de guerra era la boca. Ahora bien, ¿por qué una paloma, un ave famosa por su capacidad de orientación y vuelo, decidió dejar de volar? La respuesta está en la isla Mauricio, su hogar original. Allí no había depredadores. Volar es caro en términos de energía, requiere músculos masivos y un cuerpo ligero. Si no tienes enemigos, ¿para qué gastar recursos en algo innecesario? El dodo se volvió grande, pesado y confiado. Caminaba por la isla como dueño absoluto, comiendo frutas y semillas caídas sin preocupación alguna. Su estrategia de vida era simple: ser grande y no temer a nada. Funcionó durante miles de años, hasta que dejó de funcionar. En 1598, llegaron los marineros holandeses. Los dodos, sin miedo alguno, se acercaban amistosamente a ellos. Esa ingenuidad se convirtió en su sentencia de muerte. Los marineros podían atraparlos con facilidad y los mataban sin resistencia. En apenas unas décadas, la población se desplomó. Para 1662, ya no quedaba ninguno. Pasaron tan rápido de abundantes a inexistentes que muchos llegaron a creer que se trataba de una criatura mítica. Hoy, el dodo es recordado como símbolo de extinción, pero pocas veces se le reconoce como ejemplo de gigantismo insular, una simple paloma que se volvió gigante en una isla aislada. Lo curioso es que el dodo no estaba solo. En la cercana isla Rodríguez vivía otro pariente, aún más extraño: el solitario de Rodríguez, también conocido como Pezopap solitaria. Este no era simplemente un dodo distinto. Era una paloma aún más grande, más alta y más fuerte. Mientras el dodo era redondo y pesado, el solitario era más estilizado, con los machos llegando a 90 centímetros de altura y hasta 28 kilos de peso, casi la mitad más que un dodo adulto. La diferencia entre machos y hembras era tan marcada que los machos podían ser 2/3 más pesados que ellas. Una disparidad increíble para aves de este tipo. Y lo más fascinante no era su tamaño, sino sus armas. Aunque sus alas ya no servían para volar, habían evolucionado hacia otro propósito: la guerra. En las puntas de sus alas desarrollaron protuberancias óseas del tamaño de una pelota de ping-pong. Con ellas golpeaban a sus rivales tan fuerte que los cronistas de la época aseguraban que el sonido se escuchaba como un trueno. El registro fósil confirma esta violencia. Muchos huesos encontrados muestran fracturas cicatrizadas, señal de batallas brutales. La isla Rodríguez, más seca y con menos recursos que Mauricio,
empujó a estas aves a volverse extremadamente agresivas. Su modo de vida era simple: luchar para sobrevivir, luchar para reproducirse. Pero esta estrategia tampoco la salvó. Ponían un solo huevo por temporada, lo que las hacía vulnerables a cualquier cambio drástico. Y al igual que el dodo, la llegada de los humanos fue su final. Aunque resistieron un poco más, para mediados del siglo XVIII también estaban extintas. Ya ves el patrón. En las islas, las palomas comunes se transforman en titanes incapaces de volar. Pero no solo las aves siguieron este camino. Los mamíferos también aprovecharon la oportunidad de crecer desmesuradamente. Y si hay un grupo particularmente propenso al gigantismo insular, son los roedores. En las Islas Canarias, por ejemplo, vivió un roedor colosal, el llamado Rattus bravoi, la rata gigante de Tenerife. Estos animales no eran simples ratas grandes, eran del tamaño de un perro pequeño, parecidos a un Yorkshire Terrier. Lo impresionante es que en apenas 650.000 años desde que se separaron de sus parientes continentales, se multiplicaron en tamaño más de 5 veces. Para ponerlo en contexto, es como si los humanos modernos nos hubiésemos separado de los neandertales y en ese lapso hubiéramos alcanzado 400 kilos de peso promedio. Así de radical fue el cambio. Y no es un caso aislado. En Escocia, en la isla de Saint Kilda, apareció otro ejemplo sorprendente: un ratón de campo que, en apenas 1000 años de aislamiento, se volvió mucho más grande que sus primos del continente. Probablemente llegaron en barcos vikingos, y sin gatos ni ratas competidoras, encontraron un paraíso donde nada los detenía. En un abrir y cerrar de ojos evolutivo, se convirtieron en roedores robustos, aprovechando cada recurso sin compartirlo con nadie. Hasta aquí hemos visto aves y roedores que se volvieron gigantes. Pero las islas también producen criaturas que parecen salidas de una pesadilla. Y ninguna lo ejemplifica mejor que el dragón de Komodo. Estos enormes lagartos de hasta 3 metros de longitud y más de 150 kilos de peso fueron considerados durante mucho tiempo un ejemplo perfecto de gigantismo insular. Se pensaba que habían crecido gracias a la vida aislada en las islas de Indonesia. Sin embargo, estudios recientes muestran que ya descendían de antepasados gigantes en Australia. Su tamaño colosal no nació en las islas, pero fue gracias a la vida insular que pudieron sobrevivir. Mientras en el continente los grandes varanos se extinguían por la competencia y los humanos, en las islas no había tigres, ni lobos, ni osos que los amenazaran. El resultado: estos colosos se mantuvieron, convirtiéndose en los lagartos más grandes del planeta. Y aquí conviene hacer una pausa. Lo que parece al azar, en realidad sigue un patrón. Sin depredadores, sin competencia y con nichos vacíos, las especies aprovechan para ocupar espacios que en el continente ya estaban ocupados. Una paloma puede transformarse en el rey de una isla. Una rata puede convertirse en un roedor descomunal. Un lagarto puede mantenerse como un depredador absoluto. Esa es la esencia del gigantismo insular, cuando la naturaleza se libera de límites y la evolución se da el lujo de experimentar. Por cierto, si estás disfrutando este recorrido por las islas más extrañas del mundo, suscríbete si te gusta el vídeo. Así no te pierdes ninguna de estas historias fascinantes de cómo la evolución rompe todas las reglas cuando se aísla en un trozo de tierra rodeado de agua. Si pensabas que los casos de aves gigantes y ratas enormes eran sorprendentes, espera ver lo que ocurre en otras islas del planeta. Porque, aunque en algunos lugares los animales se vuelven descomunales, en otros sucede lo contrario: se encogen. A esto se le llama enanismo insular, y suele ocurrir en especies grandes que, al adaptarse a la escasez de recursos, terminan haciéndose más pequeñas. Pero lo curioso es que, en un mismo lugar, puedes encontrar ejemplos de ambos fenómenos. Y eso es justo lo que sucede en la isla de Flores, en Indonesia. Allí se descubrieron restos de una especie humana extinta, el Homo floresiensis. Estos homínidos apenas superaban 1 metro de estatura. Eran auténticos hobbits prehistóricos, resultado del enanismo insular. Con menos recursos, un cuerpo pequeño era más eficiente. Pero lo paradójico es que en la misma isla vivía otra criatura que tomó el camino opuesto: la rata gigante de Flores. Mientras los humanos se achicaban, las ratas crecieron hasta alcanzar más de 2,5 kilos de peso. Una ironía evolutiva que muestra cómo la misma isla puede producir extremos opuestos. Y no era la única rareza de Flores. Allí también vive uno de los depredadores más temidos de la actualidad: el dragón de Komodo. Aunque ya dijimos que su tamaño se debe a un linaje gigante previo, su permanencia es consecuencia directa de la vida en islas. En otras partes del mundo,
Los grandes lagartos desaparecieron por la competencia con mamíferos depredadores. Pero en Flores y en algunas islas vecinas, al no haber felinos, ni hienas, ni osos, los dragones de Komodo se quedaron con el trono. Así, un depredador que en otro lugar habría sucumbido se convirtió en el rey de su pequeño mundo. Pasemos ahora a otro rincón del planeta donde la evolución decidió soltar toda su creatividad: Nueva Zelanda. Este archipiélago, aislado del resto del mundo durante millones de años, es quizá el laboratorio más extremo del gigantismo insular. Lo primero que llama la atención son los insectos. Allí encontramos a la beta gigante, un grillo que parece sacado de una pesadilla. Puede pesar 70 gramos, el doble que un gorrión adulto. Su aspecto es aterrador: enormes mandíbulas, patas robustas y un cuerpo que parece una armadura viviente. Afortunadamente, son vegetarianos y apenas pueden saltar o volar debido a su tamaño. Pero aunque no representen un peligro real, el simple hecho de encontrarte con uno de ellos en plena noche podría dejarte sin aliento. Y los insectos gigantes son solo la introducción. En Nueva Zelanda también existieron las moas, aves que desafiaban cualquier lógica. Algunas especies de moa alcanzaban hasta 3,5 metros de altura y pesaban más de 270 kilos. Eran auténticos gigantes emplumados que se alimentaban de hojas y ramas como si fueran jirafas con plumas. Pero lo más sorprendente no era solo su tamaño, sino que carecían por completo de alas. Mientras otros pájaros al menos conservan alas atrofiadas, las moas simplemente las habían perdido. No tenía número, ni cúbito, ni radio, nada. Eran aves que habían olvidado que alguna vez pudieron volar. Por supuesto, un animal tan enorme no podía estar solo en lo más alto de la cadena trófica. La naturaleza le puso un enemigo a la altura: el águila de Haast. Este depredador, hoy extinto, fue el águila más grande que haya existido. Pesaba hasta 18 kilos, el doble que las águilas más grandes actuales, y tenía una envergadura de 3 metros. Sus garras eran tan grandes como las de un tigre, capaces de perforar huesos con un solo golpe. Esta ave cazaba moas de más de 200 kilos lanzándose en picado con tal fuerza que podía destrozar su presa al instante. Según relatos maoríes, el águila de Haast incluso llegó a atacar humanos cuando estos colonizaron las islas. Un ave de pesadilla que solo pudo existir en un ecosistema tan extraño como el de Nueva Zelanda. Pero la historia terminó mal para ambos. Los humanos cazaron a las moas hasta la extinción en menos de 100 años. Y sin su principal fuente de alimento, el águila de Haast también desapareció. Un ejemplo perfecto de cómo las islas producen criaturas extraordinarias, pero también extremadamente frágiles ante la llegada de nuestra especie. Sin embargo, no todo está perdido en Nueva Zelanda. Allí sobrevive un ave que parece salida de un cuento: el kakapo, el loro más grande del mundo. Los machos pueden pesar hasta 3 kilos y medir 60 centímetros. No vuela, es nocturno y tiene un olor tan fuerte que los depredadores lo rastrean con facilidad. Para colmo, su sistema de reproducción es caótico. Los machos excavan hoyos en el suelo y emiten un sonido grave y retumbante que puede viajar kilómetros a través del bosque. Lo hacen noche tras noche durante meses, esperando atraer a una hembra. Y a veces, en su desesperación, intentan aparearse con cualquier cosa, incluso con la cabeza de un humano, como quedó registrado en un famoso vídeo. El kakapo estuvo al borde de la extinción. En 1995 quedaban apenas 51 individuos. Hoy, gracias a un programa de conservación, existen algo más de 200, todos vigilados y con nombre propio. Son una prueba viviente de cómo el gigantismo insular puede crear animales tan singulares que apenas logran sobrevivir en un mundo moderno dominado por humanos. Sigamos explorando el Pacífico, porque parece que en esta región el gigantismo es casi una regla. En Nueva Caledonia vive el gecko gigante, Rhacodactylus lichianus, el mayor de su familia en todo el mundo. Puede medir más de 40 centímetros y pesar medio kilo. Para que te hagas una idea, un gecko casero normal apenas llega a 2 gramos. La diferencia es brutal. Y no solo son grandes, también son territoriales, agresivos y ruidosos. Gruñen, silban y chillan como si fueran pequeños demonios verdes. Incluso se han registrado casos de canibalismo. Para los pueblos originarios de la región, estos geckos eran temidos porque se creía que podían aferrarse a una persona y arrancarle el alma. Una superstición, sí, pero viendo su tamaño y actitud, cualquiera se lo pensaría 2 veces antes de acercarse demasiado. Y si de insectos gigantes hablamos, no podemos olvidar al langostino de árbol o insecto palo gigante de la isla Lord Howe. Este animal puede medir hasta 20 centímetros,
tan grueso como un pulgar humano. Durante mucho tiempo se creyó extinto tras la llegada de ratas en el siglo XX. Sin embargo, a finales de ese mismo siglo, unos exploradores encontraron una pequeña población sobreviviendo en un peñasco aislado llamado la Pirámide de Bol, un monolito rocoso que emerge del océano. Apenas 30 individuos resistieron allí durante décadas, aferrados a la vida en un lugar imposible. Hoy, gracias a programas de cría en zoológicos, existen miles de estos insectos, rescatados de la desaparición por un milagro de persistencia. Pero aún falta hablar del verdadero rey de los invertebrados gigantes de las islas, el cangrejo de los cocoteros. Este crustáceo, pariente de los cangrejos ermitaños, puede medir más de 1 metro de un extremo a otro y pesar más de 4 kilos. Imagínate un perro pequeño, pero cubierto por un exoesqueleto y con pinzas capaces de partir cocos, huesos o cualquier objeto duro que encuentren. Se les conoce como cangrejos ladrones porque tienen la costumbre de robar todo lo que brille, utensilios de cocina, objetos metálicos e incluso cuchillos. Y no es exageración. Hay testimonios de campistas que los han visto llevarse cuchillas enteras. Para colmo, son escaladores expertos. Suben palmeras de hasta 10 metros y desde allí sueltan los cocos para luego romperlos en el suelo. Con una fuerza de pinza comparable a la mordida de un león, estos animales son uno de los ejemplos más extremos de cómo el aislamiento insular puede crear auténticas monstruosidades vivientes. Después de este recorrido, la gran pregunta es inevitable. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tienen las islas que hacen que un ratón se convierta en una rata enorme, que una paloma termine transformada en un dodo gigante o que un simple cangrejo se convierta en una criatura capaz de partir cocos y robar cuchillos? La respuesta está en un conjunto de factores que, combinados, crean un escenario único para la evolución. El primero es la ausencia de depredadores. En el continente, ser pequeño significa esconderse mejor y necesitar menos alimento. Pero en una isla sin amenazas, lo pequeño deja de ser ventajoso. Si nadie te persigue, puedes permitirte crecer, engordar y ocupar más espacio. Y ser grande trae beneficios. Regula mejor la temperatura, puedes comer alimentos que los pequeños no pueden procesar y tienes reservas de energía para los tiempos de escasez. El segundo factor es la competencia. En tierra firme, muchas especies luchan por los mismos recursos. En una isla, esa competencia suele desaparecer o reducirse. Esto abre lo que los científicos llaman liberación ecológica, nichos vacíos que esperan ser ocupados. En ausencia de grandes herbívoros, un ave puede ocupar ese papel y volverse gigantesca, como las moas. Si no hay depredadores mamíferos, un águila puede crecer hasta convertirse en un monstruo capaz de derribar animales del tamaño de vacas. Y si nadie compite por los cocos, un cangrejo puede convertirse en especialista en abrirlos. Un tercer elemento clave es el llamado efecto fundador. Cuando un grupo pequeño de animales coloniza una isla, sus características genéticas se convierten en la base de toda la población. Si, por casualidad, entre esos fundadores hay individuos un poco más grandes que la media, es probable que sus descendientes hereden y amplifiquen esa característica. Y en un entorno aislado, esos rasgos pueden fijarse rápidamente, convirtiéndose en la norma en pocas generaciones. También influye el tamaño de la isla. Cuanto más pequeña y aislada, más drásticos suelen ser los cambios. Con menos especies, menos recursos y menos genes en circulación, la presión evolutiva se intensifica. Y la naturaleza responde de maneras que a veces parecen absurdas. Grillos que pesan más que un gorrión, loros que no saben volar, ratas del tamaño de perros. Pero hay una cara oscura en todo esto. Porque el gigantismo insular, aunque espectacular, tiene un talón de Aquiles: la fragilidad. Los animales gigantes de las islas evolucionan en un entorno sin enemigos naturales. No desarrollan miedo, ni defensas complejas, ni estrategias de supervivencia más allá de ser grandes y confiar en que nadie los moleste. Eso funciona, hasta que llegan los humanos. Y cuando lo hacemos, el resultado suele ser trágico. Los dodos fueron aniquilados en menos de un siglo. Las moas desaparecieron en apenas 100 años tras la llegada de los maoríes. El águila de Haast se extinguió poco después, al perder a sus presas principales. El solitario de Rodríguez corrió la misma suerte. La lista es interminable. Una y otra vez, las criaturas gigantes de las islas se convierten en banquetes fáciles para nuestra especie. Su valentía innata, que durante miles de años fue una ventaja, se transformó en su condena cuando llegaron los depredadores más peligrosos de todos: nosotros. Hoy, muchos de estos gigantes insulares solo sobreviven en fósiles, en relatos antiguos o en ilustraciones. Otros,
como el kakapo o el insecto palo gigante de Lord Howe, apenas resisten gracias a programas de conservación intensiva. Y aún así, están en peligro constante. Son tesoros evolutivos que nos recuerdan cuán delicado es el equilibrio de la vida en las islas. Lo fascinante es que el gigantismo insular no siempre significa crecer. Como vimos en Flores, también puede darse el caso contrario, el enanismo. Elefantes que en el continente pesaban varias toneladas, en islas pequeñas se redujeron hasta el tamaño de una vaca. Hipopótamos que normalmente son colosos de río terminaron convertidos en animales mucho más pequeños. La misma regla puede inflar o encoger a una especie, dependiendo de las condiciones. Y eso es lo que hace tan fascinante a este fenómeno, su imprevisibilidad. Una isla es como un tablero vacío donde la evolución lanza los dados. A veces crea monstruos enormes que desafían la lógica, y otras veces fabrica versiones en miniatura de gigantes. El resultado siempre es sorprendente, y siempre cuenta una historia sobre adaptación, supervivencia y azar. En cierto modo, estas criaturas nos recuerdan lo creativa que puede ser la naturaleza cuando se libera de las restricciones del continente. Un mundo sin leones, sin lobos, sin tigres ni osos se convierte en un escenario abierto para que las palomas se transformen en aves del tamaño de pavos, las ratas en roedores gigantescos y los grillos en insectos que parecen salidos de una película de terror. Pero también nos recuerdan lo frágiles que son esos experimentos evolutivos. La llegada de un solo depredador externo, un perro, un gato, una rata o un humano, puede destruir en décadas lo que la naturaleza construyó en miles o millones de años. Y ese es quizá el mayor mensaje de todas estas historias, que el aislamiento crea maravillas, pero también vulnerabilidades extremas. Así que la próxima vez que escuches la historia del dodo, recuerda que no era solo un pájaro torpe que no sabía volar. Era la culminación de un experimento evolutivo único, que funcionó perfectamente en su mundo hasta que ese mundo se cruzó con el nuestro. Y lo mismo vale para cada gigante insular que hemos mencionado. No son rarezas sin sentido. Son testigos de cómo la evolución puede moldear la vida de formas que parecen imposibles, siempre que tenga el tiempo y el aislamiento suficientes para hacerlo. Quizá, si entendemos esto, también aprendamos a valorar y proteger lo que aún queda de esos mundos. Porque aunque muchos ya se han ido, todavía podemos conservar a los últimos sobrevivientes, el kakapo, el dragón de Komodo, los cangrejos de los cocoteros. Criaturas que parecen imposibles, pero que siguen vivas gracias a la resiliencia de la naturaleza, y en parte, a nuestra decisión de no repetir los mismos errores del pasado. Si te gustó este viaje al extraño universo de los animales gigantes de las islas, suscríbete si te gustó el vídeo. Así seguiremos explorando juntos cómo la naturaleza rompe sus propias reglas en los rincones más inesperados del planeta.